22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y se reforma la fracción 43 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. 8. Lectura del dictamen de la iniciativa de decreto por la que se proponen las reformas constitucionales y legales en materia electoral para su aprobación en su caso. 9. Lectura del dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforma el inciso E y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 116 y se reforma el artículo 122 apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su aprobación en su caso. 10. Clausura de la sesión. 1. Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista de asistencia. Inmediatamente el diputado presidente solicitó al diputado secretario que tomara nota de la asistencia del diputado Filiberto Martínez Méndez, que se encontraba presente en la sesión, y justificó la inasistencia de las diputadas Marita Araceli Medina Díaz y Freida Maribel Villegas Canché por encontrarse realizando tareas inherentes a su cargo. Seguidamente el diputado secretario informó de la asistencia de 23 diputados presentes. Verificando el quórum legal, se declaró instalada la sesión, siendo las 11:55 del día 10 de octubre del 2013. Seguidamente, el diputado secretario informó que el siguiente punto correspondía a la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 3 de octubre de 2013, para su aprobación en su caso, lo cual, sin observaciones, se sometió a la votación, siendo aprobada por unanimidad, por lo que la presidencia la declaró aprobada. Posteriormente, el diputado secretario informó que el siguiente punto del orden del día era la lectura del acta de la sesión solemne del 39º aniversario de la conversión del territorio federal a Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, celebrada en el día 8 de octubre del 2013 para su aprobación en su caso. Misma que sin observaciones se sometió a votación, resultando aprobada por unanimidad, por lo que la presidencia la declaró aprobada. Posteriormente se dio lectura a la correspondencia recibida de las legislaturas de los estados de Zacatecas, Tamaulipas, Oaxaca y de la Secretaría de Educación, misma que fue remitida para su debido trámite. Continuando con el desarrollo de la sesión, se dio lectura al acuerdo mediante el cual la Gran Comisión somete a consideración del Pleno de la Honorable 14ª Legislatura la renuncia de la titular de la Dirección de Tesorería de Apoyo a la Comunidad, en consecuencia el nombramiento de Mirna Samantha González Vado como titular de dicha dependencia para su aprobación en su caso. Mismo que sin observaciones se sometió a votación, siendo aprobada por unanimidad, en consecuencia se remitió para su trámite correspondiente. Seguida se procedió a la lectura del dictamen de la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción 17 del artículo 90 y se reforma la fracción 13 y se adiciona la fracción 14 al artículo 91 y se adiciona un último párrafo al artículo 96, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero al artículo 20 y se reforma el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y se reforma la fracción 38 del artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso, el cual sin observaciones se sometió a votación, siendo aprobada por mayoría, por lo que se remitió para su trámite respectivamente. Seguidamente se dio lectura al dictamen de la iniciativa de decreto por la que se proponen reformas constitucionales y legales en materia electoral para su aprobación en su caso, asunto sobre el cual no se registró debate alguno, por lo que se sometió a votación, siendo aprobado por mayoría. En consecuencia, se remitió para su trámite respectivo. Posteriormente se procedió a la lectura del dictamen con minuta proyecto del decreto por el que se reforma el inciso E y se adiciona un inciso O de la fracción cuarta del artículo 116 y se reforma el artículo 122 apartado C, base primera, fracción quinta, inciso F de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para su aprobación en su caso mismo que no registró debate alguno, por lo que se sometió a votación siendo aprobado por unanimidad, por lo que la presidencia emitió el decreto correspondiente. A continuación, el diputado secretario informó que todos los asuntos a tratar habían sido agotados. En tal virtud, el diputado presidente declaró clausurada la sesión, siendo las 13:05 del día 10 de octubre de 2013. Se citó para la próxima sesión del día 15 de octubre de 2013 a las 19 horas. Diputado presidente, licenciado José Luis Toledo Medina, diputado secretario, profesor Hernán María Toro Barrio, Públicas. Es cuanto, diputado. Diputada secretaria, sírvase tomar nota de asistencia del diputado Hernán María Toro Barrio. Y pongo a consideración de esta legislatura el acta presentada si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma. No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, somete a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Informo a la presidencia que el acta presentada ha sido aprobada por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada por unanimidad el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre del año 2013. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo primero al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentado por el diputado Oscar Alfredo Velázquez Pilar, integrante de la 13ª legislatura del Estado. El suscrito diputado Oscar Alfredo Velázquez Pilar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario, del Partido de la Revolución Democrática y presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional de esa 13ª legislatura, conjuntamente con lo previsto en el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, respetuosamente le permito presentar iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo primero del artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el propósito de consolidar y garantizar el carácter laico del Estado, fundado en valores y principios y la ética pública que lo sostiene al tenor de la siguiente exposición de motivos. Abanderada sobre el romanismo, las campañas de conquistas en el territorio de la Nueva España marcharon sobre los propósitos de los reyes católicos Fernando e Isabel, bajo la bendición del Papa Alejandro VI, los reinos de la Castilla y Aragón instauraría posteriormente en las colonias americanas el romanismo en lo americano, es decir, la conquista como acto fundador entre la espada y la cruz, la catolización del Nuevo Mundo como una de las estrategias de conquista, implantándose así un Estado confesional que optó como propia religión católica y concedió privilegios a la jerarquía de esa disciplina, cometiendo actos de intolerancia sobre los creyentes de esas religiones y de los no creyentes. Esa estructura asumió la fe como una cosa propia, como principio de unidad política. Muestra de ello fue el dominio ejercido por el clero en la Nueva España durante los siglos XVI, XVII y XVIII. En el Estado confesional estaba un sistema de privilegios, intolerancia y discriminación, deteniendo de quienes alinean a las instituciones establecidas bajo la intervención directa o indirecta del clero católico. La implementación del Estado mexicano y por lo menos
social que, utilizando la feligresía asegurada de sus privilegios y no de los adeptos, no solo escucharemos contra el bien y las aberraciones, sino tendremos que convencer al pueblo de que no estamos en contra de la religión, sino en contra de los abusos de la Iglesia como institución. Melchor Ocampo. Contra esta fuerza oficial se combate también Benito Juárez. Resolví, sin embargo, emitir la asistencia al por temor a los canónicos, sino por la convicción de que tenían los gobernantes de una sociedad civil, no deben asistir como tales a ninguna ceremonia eclesiástica, si bien como hombres pueden ir a los templos a practicar los actos de devoción que su religión les dicte. Los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger imparcialmente la libertad de los gobernantes, tienen que seguir y practicar la religión que gusten adoptar. No llenaría fielmente ese deber, pero si fueran sectarios de alguna, consideraré que no debieran ejercer ninguna función eclesiástica ni gobernar en nombre de la Iglesia, sino del pueblo que me había elegido. Mi autoridad había quedado íntegra y perfecta, con solo la protesta que hice ante los representantes del Estado de cumplir fielmente el deber. La reforma del Estado, promovida por los grandes liberales mexicanos del siglo XIX, asentó primordialmente la no ejecución de un gobierno extranjero y implementación de un Estado fundado en leyes propias, cuyo espíritu se encontró en las necesidades del pueblo. Por lo tanto, dicho Estado y su gobierno fue creado desde el pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La separación del Estado y la Iglesia, reconociendo jurídica y políticamente el espacio que le corresponde a uno y a otro para la atención de sus asuntos. El haberle quitado al clero aquel conjunto de privilegios utilizados para empobrecer al pueblo que decía proteger y atender, hizo posible que un Estado de derecho, no solo un Estado de derecho, a partir del reconocimiento de la Constitución del 57, la aplicación de la legislación en ella anclada. Ley de Juárez 1855, que consistió en la abolición del fuero eclesiástico en asuntos civiles. Ley de desamortización de fincas, ruinas urbanas y propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, o ley Lerdo del 23 de junio de 1856. Ley de nacionalización de bienes eclesiásticos de 1859. Ley del matrimonio civil del 59. Ley del registro civil del 59. Ley de las circulaciones cementerios de 1859. Ley de los días festivos de 1859. Ley de la libertad de culto de 1860. Ley de hospitales y beneficencia 1861. Ley de extinción de comunidades religiosas 1863. El Estado laico es el espacio idóneo que sí planta en el proyecto liberal del siglo XIX del temor, terreno común en que la convivencia social de bienes y más ataduras que las comprendidas y reconocidas en aquel conjunto de derechos humanos que son patrimonio humano común de la humanidad, mismos que de una vez conquistados no se puede ni moral ni éticamente abandonarlos, ni deben jurídicamente ser renunciados por sus titulares, ya que lo uno o lo otro causa menoscabo de la dignidad humana. Son principios básicos, fundamentales y esenciales para que el hombre viva con la dignidad que le corresponde como ser humano. El Estado laico se define como una estructura, un instrumento jurídico-político anclado en el principio de soberanía popular, ajeno a cualquier influencia o intromisión externa, ya religiosa, ideológica o filosófica, sostenido por un conjunto de principios y valores inobserables: libertad de conciencia, neutralidad confesional, educación laica, bien común, principio de igualdad, principio de libertad, principio de la no discriminación, principio de separación del Estado y las iglesias, teniendo como fundamento ético los derechos humanos. Henry Reña Perry, filósofo del laísmo en torno al concepto del Estado laico, aporta los siguientes elementos. El Estado laico no tiene necesidad de legitimación externa ni de una sacralización para justificar su manera de existir. Su única fuerza lo origina la elección de todos los ciudadanos, quienes lo consideraron como la objetivación de su propia soberanía. Abandonado la línea de explicación, la investigadora Corina Turbe manifiesta: el Estado laico se refiere al Estado que se preside de la enseñanza religiosa y por extensión al Estado independiente de toda influencia religiosa, tanto en
la religión y concede privilegios a los creyentes de este respecto, de los creyentes de otras religiones y de los no creyentes. En segundo lugar, desde el punto de vista de la relación entre Estado y Iglesia, las instituciones del Estado laico son autónomas con respecto a las organizaciones confesionales, son neutrales en tanto no opten por una creencia particular en detrimento de las demás y que garanticen a todos los individuos libertad de religión y de culto sin estar entre las religiones en un sistema de privilegios y en un sistema de control. Concordamos con las aproximaciones teóricas a este respecto realizadas por la investigadora Corina Iturbe, quien aclara: la primera condición del laísmo es la neutralidad del Estado el respecto de las diferentes opciones espirituales y religiosas, supone la independencia entre estas y el poder político. Ni estas deben tener influencia en el Estado, ni este sobre ellas. Esta neutralidad tiene dos implicaciones. Por un lado, neutralidad de igualdad que van de la mano, y por otro, la administración pública sometida al poder político debe ofrecer todas las garantías de la neutralidad. Todo funcionario al servicio público tiene un deber de estricta neutralidad. Solamente fuera de su servicio, en la esfera privada, en el funcionario es libre de manifestar sus opciones o creencias. Asimismo, también en relación con las finanzas hay una exigencia de neutralidad absoluta. El segundo principio jurídico del laísmo es la libertad de conciencia. El Estado no puede imponer ningún tipo de restricción en las elecciones filosóficas, políticas o religiosas, de los ciudadanos. El Estado, en virtud de esa neutralidad y de la igualdad ante la ley de las opciones religiosas y espirituales, no debe privilegiar ninguna de esas opciones. Pero además queda protegido y garantizado el libre ejercicio del culto siempre y cuando no amenace el orden público. Estos elementos vistos sucintamente hacen posible la consolidación del Estado laico. Con fecha 30 de noviembre de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió el decreto por el cual se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución de la República y previa a la aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esa ley fundamental. Con esta reforma, la Constitución Política de México ya se reconoce y se tutela el Estado laico, por lo que esta reforma es una forma de consolidarlo, ya que las bases del Estado laico salen del artículo 3 que consagra la educación. Solo un Estado laico puede garantizar que todas las formas de pensar sean aceptadas para así avanzar en la democracia. De esta forma, el Estado mexicano, cuya legitimidad política proviene de la soberanía popular, asume el principio de laicidad como garante de la libertad de conciencia de todas las personas en consecuencia de los actos que de esta derivan. Garantiza también la autonomía de sus instituciones frente a las normas, reglas y convicciones religiosas o ideológicas particulares, así como la igualdad de las personas ante la ley independientemente de sus convicciones. En este contexto, otorgarle la característica expresa del laico a
prevalecido en el legislador mexicano de verter en la Constitución política del principio de laicidad debe ser consolidado con la inclusión expresa del carácter laico del Estado mexicano, consagrándose con ello como un Estado incluyente y democrático. No es suficiente con lo que tenemos establecido hasta ahora, pues la laicidad del Estado supone mucho más la separación del Estado y las iglesias. Significa el respeto por parte del poder público de los derechos fundamentales, la libertad de conciencia, la no discriminación y el pleno reconocimiento de la pluralidad que expresa una sociedad democrática. Una solución positiva para la convivencia de las religiones mayoritarias y minoritarias para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes a través de la fuerza del Estado y no del convencimiento y la persuasión legítima. Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo 1. Se adiciona un párrafo primero al artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para quedar como sigue. Artículo 5. El Estado de Quintana Roo adopta la forma de gobierno republicano, representativo, laico y popular. Todo su poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Transitorios únicos del presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 25 días del mes de julio del año 2013. Atentamente, diputado Óscar Alfredo Velázquez Pilar, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Población de la 13ª Legislatura. Es cuanto, diputado presidente. Diputada secretaria, sirva a turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Y continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se declara el 2014 40 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por la diputada Redmond Cora Glover, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 14ª Legislatura del Estado. La suscrita diputada Redmond Cora Glover, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la 14ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 68, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de decreto por el que se declara el 2014 40 aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base en la siguiente exposición de motivos. La historia del Estado de Quintana Roo se encuentra ligada a las luchas que nos ha dado tierra, primero como territorio federal el 24 de noviembre de 2002 y finalmente como la célula más joven de la República de los Estados Unidos Mexicanos el 8 de octubre de 1974. Fue en el año de 2002 cuando el presidente general Porfirio Díaz, para lograr un primer término del control económico y político de la frontera con Belice y el segundo, la explotación de las tierras ricas en recursos naturales y forestales, creó el territorio federal de Quintana Roo. Después de la creación del territorio federal, se dan varios momentos de anexión y de reintegración del territorio antes de convertirse en Estado libre y soberano, tal como aconteció en el mes de julio del año de 2013, cuando el presidente Venustiano Carranza decretó la anexión del territorio de Quintana Roo a Yucatán. Sin embargo, el mismo presidente Carranza, el 26 de junio de 1915, expidió otro decreto en el que reintegró el territorio de Quintana Roo. Posteriormente, el 14 de diciembre de 1931, se decretó la anexión de Quintana Roo a los estados de Yucatán y Campeche, pero finalmente el actual estado de Quintana Roo se consolidó como territorio federal el 11 de enero de 1935, cuando el presidente Lázaro Cárdenas emitió un decreto publicado en el diario